7:30 de la mañana, cambiamos radicalmente de tema. Vamos a hablar sobre cultura en nuestro país. Recibimos a nuestro invitado, se trata de Vladimir Sosa Saravia, quien es presidente de la Cinemateca Nacional, productor cinematográfico, profesor universitario, también director de Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela. Un placer estar aquí. Saludos a los compañeros, a los técnicos, colegas, amigos. Se han visto diferentes actividades que se llevan a cabo durante esta semana a propósito de la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Carabobo, diferentes piezas audiovisuales, pero también textos informativos y piezas generales. Queremos saber en este momento la contribución, el aporte y qué encontramos para Venezuela. Fíjate, en el caso de la Cinemateca, hemos preparado una programación dedicada al cine histórico, hecho en Venezuela, que en los últimos 20 años ha tenido como especial atención, ¿no? Digamos, el cine histórico es como un género que fue poco explorado en la cinematografía nacional en relación, si comparamos con lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Entonces, bueno, tenemos como una presentación, un ciclo de películas venezolanas en las 6 salas de la Cinemateca Nacional en todo el país. Y además un ciclo de conversatorios dedicado al cine histórico, a personajes históricos y a la comprensión incluso de este género, ¿no? Entendiendo que el cine, el audiovisual es un lenguaje y que hoy día, digamos, tiene especial atención. Las posibilidades son infinitas, pero el cine es como el género primario, ¿no? Digamos, la televisión, ahora las redes sociales permiten como generar diferentes mensajes de todo punto de vista. Y en el caso del relato histórico o del contar nuestra historia, el cine presenta posibilidades maravillosas, el cine y la televisión. Así que bueno, nosotros como Casa del Cine, como Casa del Análisis Cinematográfico, de la reflexión cinematográfica, del estudio, de la investigación del cine y de la cultura cinematográfica, pues estamos tratando de colocar sobre la mesa digamos, el tema del cine histórico para el pueblo venezolano. ¿Cuáles son los retos en este momento? Tenemos un año totalmente diferente, o venimos ya prácticamente un año y medio con una pandemia y diferentes dificultades que ha atravesado el país, entre ellos el año 2019 con las fallas eléctricas, las fallas de internet y también esta modalidad. Nos decía el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, también acá en Primera Página, de que por ejemplo la miniserie de Carabobo, Vía de Libertad, se había adaptado también en la parte tecnológica y muchas de las escenas han sido replicadas a través de la tecnología. ¿Cómo ha hecho Venezuela para adaptarse en estos tiempos y lograr concluir piezas a pesar de las dificultades y fallas? Mira, la construcción de piezas o la generación de contenidos audiovisuales, cinematográficos, pues adaptándose a las normas de bioseguridad, ¿no? Es decir, cuando empezó la pandemia, el mundo se volcó a comprender esta nueva realidad, esta situación que nos tocaba vivir y adaptarse, ¿no? Digamos, es lo normal, es lo humano. Es decir, los seres humanos desde el principio de la humanidad lo que ha hecho es adaptarse. Sí, se vio también una adaptación, un cambio total a lo que le llamamos la realidad. Exacto. O lo que conocíamos como la normalidad. Exactamente. Y llamamos ahora una nueva normalidad. Exacto. Entonces estamos cambiando todos los paradigmas conocidos. Así es, y entonces bueno, lo que se hizo fue adaptarse a esas nuevas maneras de hacer cine o de hacer televisión, ¿no? Que además no es un invento venezolano, digamos, los protocolos en el mundo del cine son más o menos parecidos, varían muy poco. Eso en el sentido del hacer, ¿no? del hacer, del generar contenidos, de producir contenidos cinematográficos audiovisuales. Y por el otro lado, pues, el consumo, la distribución, la exhibición, se ha hecho además dependiendo de los diferentes niveles que ha tenido o como nos ha golpeado el COVID, pues ha sido vía online o
hemos hecho también presentaciones en calle, al aire libre. Y en este momento, digamos que el que está como más controlado, sí hemos tenido la posibilidad de abrir las salas, ¿no? Evidentemente también con los mecanismos, las normas de bioseguridad, que también son más o menos universales. ¿Han hecho algún mix entre lo streaming, la transmisión digital y lo presencial para poder llegar a más personas? Sí, bueno, fíjate, en el caso de Carabobo, se hizo un preestreno, digamos que fue presencial, repito, con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad necesarias. Hay un link que permite pues, ver la obra por internet, creo que está libre hasta este sábado. Y bueno, después tenemos planteado también hacer otro tipo de exhibiciones. Y en el caso de la Cinemateca nos gustaría incluso hacer cineforos, ¿no? Es decir, discutir la historia venezolana, discutir todos los hechos en torno a la batalla de Carabobo y bueno, y hablar de cine y del audiovisual histórico, ¿no? Es decir, esa serie Carabobo Caminos de Libertad nos permite, funciona como una punta de lanza incluso para contar tantas cosas, para contar muchas cosas. ¿Cómo funciona esta modalidad de contar a través del cine, a través de estas piezas, historia venezolana, para llegar a muchos más jóvenes? Pero ¿cómo hacer para que se mantenga fiel a lo que serían las escrituras de la historia? Y sabemos que siempre en la parte audiovisual se le da un toque un poco más de enganche para hacer un poco más atractiva cada una de las piezas. Fíjate, yo creo que el papel del audiovisual en este sentido es generar la duda, ¿no? Generar la inquietud, generar el interés. Es decir, un joven que a lo mejor no está muy interesado en la lectura, ve una obra como Carabobo, Caminos de Libertad, y a lo mejor dice, oye, este personaje me interesa, me gusta, existió, no me lo había imaginado de esta manera, y empieza a buscar, ¿no? Es decir, yo creo que ese es como lo principal. Sin embargo, mucho del cine histórico tiene como componente de rigor, ¿no? Fíjate, en el caso Caminos de Carabobo, Caminos de Libertad, Luis Alberto Lamata es un historiador, además, digamos, su profesión. Evidentemente, digamos, Luis Alberto es incapaz de traicionar la historia, ni de manipularla, más allá de que pueda sí tener, digamos, libertades de creación, a lo mejor crear un personaje ficticio para que permita hilar todo este relato, ¿no? Pero yo creo, y ahora hablo en líneas generales, que el cine histórico venezolano es muy respetuoso de la historia, ¿no? Es decir, siempre, si uno hace como una lectura de las obras venezolanas dedicadas a nuestra historia, oye, ahí uno ve rigor en la investigación y rigor en el decir y rigor en el contar, ¿no? No sé si a usted le pasa, pero por ejemplo, saliendo del cine histórico, cuando vemos de repente películas adaptadas de un libro, normalmente siempre tendemos a comparar el libro con mucho más fuerza que la pieza cinematográfica, porque bueno, en pocos minutos o en una hora y media, por mucho se puede adaptar de repente una historia, un libro tan largo. Entonces la historia es bastante amplia, extensa, y también podría dejar algunos cabos, y también ver cómo poder complementar la parte audiovisual con nuestros libros de texto, porque los libros van a seguir siempre siendo historia, más allá de la adaptación, ¿no? Así es. Mira, es que claro... Leer es algo que de repente no va a sustituir nada. Es insustituible, así es. Fíjate, toda obra cinematográfica nace de un texto, ¿no? Es decir, el guión. Exacto, o sea, y en este caso es un libro que existe, que escribió a lo mejor un novelista, un ensayista o un relato histórico, y si no, igual hay un equipo de escritores o unos guionistas que hacen ¿no? Es decir, el cine y el libro y el texto, la lectoescritura van de la mano. Y el cine, el audiovisual, jamás debería sustituir al libro. Eso no debería pasar. Solamente es un complemento. Exacto. Por eso decía que quizás el cine histórico, una serie como Carabobo Caminos de Libertad, o sea, lo que busca es, bueno, poner
digamos, como en otro formato aquel episodio y bueno, y creo yo que su principal valor es, oye, generar el interés en la gente, ¿no? Te decía que el audiovisual es un lenguaje, ¿no? Pero creo que jamás va a sustituir el lenguaje escrito. Sí, justamente estamos viendo imágenes también de esta pieza audiovisual, de este cine venezolano en la parte histórica, y le preguntaba hace unos minutos sobre el valor histórico para el joven venezolano, aquellos de repente que no han tenido la oportunidad de devorar estos libros, de conocer un poco más a la historia, y más en este momento en donde a muchos les ha tocado estudiar en tiempos de pandemia y le han tocado ver clases de manera virtual y que no todos han sido totalmente completas como de repente pudo verla nuestra generación. Así es. Sí, fíjate, yo soy docente, profesor universitario, y la experiencia de formación también bueno, nos tuvimos que adaptar, ¿no? La educación a distancia no es nueva, no es un invento yo se lo digo a mis estudiantes, yo doy clase de historia, además, de historia del cine. Y yo a los muchachos les digo, oye, la formación a distancia no es una cosa novedosa, eso no fue un invento pandémico o de tiempos pandémicos, y si vamos a salir bien digamos, de nuestro proceso, vamos a cumplir nuestras metas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, Daniela, si nos damos cuenta, el audiovisual hoy día es un lenguaje muy utilizado por nuestros jóvenes, es decir, nosotros nos llamábamos por teléfono, digamos. Es decir, yo soy de la época del teléfono, incluso del teléfono fijo. Yo les cuento a los muchachos, yo tenía 15 años y yo tenía que llamar a mis compañeros de clase, por ejemplo, para una tarea, o a la muchacha que me gustaba, tenía que llamarla por teléfono y llamar a su casa. Después pasaron al celular. Ahora ni siquiera se llaman por celular. Ahora se mandan un mensaje de voz. Incluso hay quienes se comunican a través de mensajes en video y están haciendo una obra audiovisual, digamos, están haciendo un audiovisual. Un muchacho que se encuadra, que toma el celular, prepara el cuadro, porque además son súper, desde el punto de vista técnico, son súper quisquillosos, ¿no? La cosa viene encuadrada, viene iluminada, si tienen el sol de fondo, se tratan de no ponerse en contraluz, ¿sí me entiendes? Y si esos muchachos están hablando y se están comunicando a través del audiovisual. Entonces, quizás para nosotros, que estamos acostumbrados a ver el cine y la televisión solo para el entretenimiento o la información, para las nuevas generaciones el audiovisual es un medio normal, como el mensaje de texto, como la llamada telefónica o como la conversación, para comunicarse, o sea, no, pasan de una forma a otra sin mayor trauma. Vamos a hacer una pausa. Al regreso revisamos también la participación de la audiencia. Ya nos están llegando preguntas a través de la etiqueta Primera Página y también queremos saber sobre los aportes y contribuciones de la Cinemateca en nuestro país, además qué se puede encontrar y cómo ha sido la adaptación. Ya nos explicaba que ha hecho modalidades virtuales, semipresenciales y van haciendo también actividades de calle. Pero ¿qué encontramos en este momento y qué ofrece para los ciudadanos y que estén interesados en conocer los contenidos? Lo vemos en la próxima parte. Vladimir Sosa Sarabia nos sigue acompañando al regreso, presidente de la Cinemateca Nacional, productor cinematográfico y profesor universitario. Ya regresamos. Una grata sorpresa esta producción, no porque dudara del equipo que la hacía, sino yo decía, oye, en este momento... Por los tiempos. Exacto, los tiempos pandémicos y de verdad que, oye, me sorprendí, ¿no? Además veo allí una entrega, una dedicación por parte del personal artístico, ¿no? de los actores, de las actrices, es decir, una dedicación, un compromiso con la obra que se nota además el cariño con el que trabajaron. Si lo vemos desde el punto de vista de la dirección de arte, si todo lo que es uniformes, vestuario, maquillaje, si todos los accesorios, es decir, ahí hubo un trabajo de altísima calidad y muy profesional. En cuanto a lo técnico, la fotografía, el montaje, la edición, pues, ¿no? Además, replicar, por ejemplo, parte de los soldados a través de la tecnología, a través de las pantallas. Exactamente, y efectos, pues los efectos visuales, efectos especiales, digitales, es decir, y estamos de verdad ante un producto de exportación y de altísima calidad. Para el país, yo creo que hay distintos ámbitos ahí de valor, ¿no? En primer lugar, pues, es una obra artística, una obra cultural, es decir, un país sano es un país que genera cultura,
Un país sano es un país que produce arte, ¿no? Sea del tipo que sea plástica, música, cine, teatro, danza, es decir, eso es sano, debe ser así, ¿no? Yo siempre digo, imaginémonos que un día nos despertamos en la mañana y ha desaparecido la música, ha desaparecido la televisión, ha desaparecido la plástica, la pintura, la escultura, salimos a la calle, las estatuas, las plazas no están, ¿no? O sea, imaginémonos la vida así. Entonces, en ese sentido, nosotros en una situación pandémica, además en una situación de agresión económica, de agresión a nuestra economía, producir una obra de esta calidad es un triunfo, ¿no? Es un logro importante y el país lo merece. Por el otro lado, pues es una obra histórica, ¿no? Lo que hablábamos antes, la posibilidad de relatar, de contar parte de nuestra historia a través de este formato que es el audiovisual, de este lenguaje que es el audiovisual. Y por otra parte, toda la gente que estuvo vinculada a este proyecto son trabajadores, son venezolanos que se dedicaron a esto, ¿no? Es decir, son actores que decidieron, son personas que decidieron ser actores, actrices y tienen derecho a trabajar. Hay camarógrafos, equipo técnico de producción, editores, es decir, es gente que decidió un día en la vida, bueno, yo no voy a ser ingeniero, yo no voy a ser abogado, yo no voy a ser administrador, yo voy a hacer cine, voy a hacer televisión. Esto es lo que a mí me gusta y a esto me dedico y con esto alimento a mi familia, ¿no? Entonces, digamos, la cantidad de gente que participa de una obra de este tipo es impresionante. Es decir, a vuelo de pájaro yo podría decir que hay por lo menos 100 personas directamente vinculadas a la producción de un contenido de este tipo, ¿no? Una obra, una serie de televisión, 9 capítulos, etcétera, etcétera. Además, esta es una serie, una miniserie que va a estar sobre la marcha, que no están completos todos los capítulos que van a ir saliendo y que se van a ir trabajando en ellos. Además, el ministro nos decía de que ha tenido también una modalidad. Normalmente se graba y se lleva a postproducción, se edita y se hace todo el proceso, pero ahora se está haciendo incluso en caliente, en el mismo lugar, en el mismo escenario donde se está grabando esta miniserie. Así es, sí, porque además las posibilidades técnicas, tecnológicas lo permiten, ¿no? Y eso también habla de la calidad del personal dedicado a este tipo de producciones en el país, ¿no? Es decir, uno diría que el cine o la televisión, digamos, esa vieja usanza de te metes a rodar, y después te encierras a editar y a postproducir, digamos, todo eso ha cambiado, se pueden incluso paralelizar procesos, ¿no? Es decir, y allí, repito, si hay un personal dedicado, profesional, de altísimo nivel, presto para producir este contenido. Pero además, Daniela, no es solo Carabobo, Caminos de Libertad. En Venezuela se está produciendo, se está haciendo cine, se está haciendo televisión. Es decir, yo estoy en este momento en funciones como presidente de la Cinemateca Nacional, pero yo sí soy productor. Yo he tenido, en año y medio, he tenido que rechazar 2 películas, 2 largometrajes, pues porque estoy dedicado a la función pública. Entonces, las posibilidades de activar este sector de la economía y todo lo que motorizó, todo lo que permitió Carabobo Caminos de Libertad, yo creo que es un valor importantísimo y a veces eso no aparece en los indicadores, ¿sabes? A veces eso no queda como registrado en ninguna parte. A veces la gente ve, bueno, pero sí, estamos en una pandemia y esta gente está haciendo cine, esta gente está haciendo televisión. Bueno. Justo tenemos un comentario que nos hace Ramón Ramos, el líder, a través de Twitter y nos dice lo siguiente: ¿por qué muchos dicen que esta producción sobre la batalla de Carabobo se dice que busca transgiversar la historia con fines ideológicos? ¿Qué opina al respecto de esto? Fue noticia en las redes sociales el día de ayer. Fíjate, siempre van a haber detractores y en el caso venezolano, pues, mucho más, ¿no? Todo el tema de la polarización hace que mucha gente como que se enceguezca en relación a este tipo de productos. Como yo decía antes, yo creo que una de las principales virtudes de una obra como esta es generar la duda, generar la inquietud, ¿no? Es decir, el que sienta que se está manipulando la historia, pues yo lo invito a que la revise, a que la revisen los libros y además es lo justo, ¿no? Es decir, incluso quien pueda estar político o ideológicamente afín
al proyecto bolivariano, incluso también seguramente se va a sentir en la necesidad de ver hasta qué punto lo que se está contando ahí es 100% verdad, 100% real. Y además recordemos que la historia también es una reconstrucción, es decir, no había un grabador en ese momento registrando el discurso de Bolívar, que además es famoso el discurso de Bolívar previo a la batalla. Los manuscritos y además lo transmitió de generación en generación. Exactamente, entonces ahí hay que llenar los vacíos, ¿no? Es decir, obviamente el rigor llega hasta un punto. Nada, el que sienta alguna duda de lo que allí se cuenta, de lo que allí se dice, y no solo en Carabobo Caminos de Libertad, sino en cualquier otra película, El Libertador, Bolívar, El Hombre de las Dificultades, Taitabó, Zamora, Miranda regresa, Francisco de Miranda, es decir, cualquier película histórica siempre te va a generar la duda, y eso es sano, y eso está bien. Tenemos a Juan Carlos Valerón. El cine histórico en Venezuela es reciente, porque antes en Venezuela el cine venezolano solo se orientaba al cine negro porque no trae Antu Cupido Guárico, un ciclo de cine histórico, hermano. Sí, es verdad, en los últimos 20 años ha habido una especial atención al cine histórico. Yo creo que ha habido una especial atención a la historia, y el cine obviamente no se aleja de ello, ¿no? Y para... decían en este momento en la Cinemateca hay un ciclo de cine histórico venezolano, y a propósito de ese comentario, en el primer conversatorio que tuvimos dedicado al guión histórico, al guión de cine histórico, que lo dio el profesor Carlos Tavares, que además es uno de los guionistas de Carabobo Caminos de Libertad. Oye, nos dimos cuenta que hay un interés por el cine histórico en general, ¿no? Es decir, él hacía un comentario ahí con Espartaco, por ejemplo, y la gente se notó como bien interesada, por ejemplo, con esa anécdota que él contaba, y eso nos prendió como la chispa, ¿no? Como las alarmas, y dije, oye, hay de verdad la necesidad de mostrar el cine histórico del mundo incluso, ¿no? Y así y abrir incluso una línea de investigación en ese sentido. Vladimir, vamos a una pausa. A regreso vamos a revisar otra de las participaciones de la audiencia. Nos corresponde cumplir con compromisos comerciales. Vladimir Sosa Saravia nos seguirá acompañando, presidente de la Cinemateca Nacional, productor cinematográfico y profesor universitario. A la pausa, volvemos. Comentarios, vamos a ver el del abogado Darío Lozado Ramírez. Dice, hay que apreciar y adaptar a los tiempos reales. Esto es un comentario sobre lo que venimos hablando, sobre el cine, el teatro, la parte audiovisual. Sí, te decía también que, digamos, cuando llegó la pandemia a Venezuela, ahí inmediatamente empezó la adaptación, ¿no? Empezó la investigación, empezamos a buscar cómo se trabaja en estas condiciones, qué experiencia hay. Evidentemente era muy poca, ¿no? Sin embargo, el sector cultura se adaptó sin mayor problema. Nosotros hicimos una propuesta desde el año pasado para trabajar. Esa propuesta fue aprobada por la Comisión Presidencial, y bueno, de ahí en adelante pudimos continuar trabajando. Es decir, en el caso del teatro, a ensayar, a hacer montajes, etcétera, etcétera. En el caso de la danza y en el caso del cine, pues como te decía, el cine y la televisión, el audiovisual en general, pues como te decía, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pues se logra producir la obra, y además después viene el otro paso, que es mostrarla, ¿no? Que es también como todo otro protocolo distinto. Tenemos a Ramón Ramos, que sigue participando como profesor universitario. De manera sincera, ¿cómo ve la situación del cine nacional en estos tiempos de crisis, de pandemia? ¿Cómo ve la cultura a través de la universidad? ¿Cómo está la producción de la cultura? Mira, la situación económica nos ha golpeado mucho, ¿no? En el sector cine, en el sector cultura en general, ¿no? Sin embargo, insisto, se sigue produciendo, se sigue haciendo, se siguen generando obras. Desde el punto de vista universitario, doy clase en una universidad pública y en una universidad privada, oye, los estudiantes hacen cosas maravillosas, no solo digamos, tomando en cuenta el tema económico, sino también volvemos al tema pandémico. Es decir, yo creo que hay una cantera
importante y hermosísima de creadores, ¿no? En el caso de la UNIARTE, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, doy clase en el PNF de Artes Audiovisuales, pero también allí está el PNF Teatro, el PNF Danza, el PNF Música, y los muchachos están creando, ¿no? Están haciendo. Eso habla muy bien de ellos y pone, digamos, en el futuro una perspectiva muy positiva, maravillosa además. ¿Cómo está la inversión en el sistema de la cultura? La inversión de Estado, ¿te refieres? De Estado, y también si hay iniciativas privadas que estén colaborando a todo este movimiento cultural en general. Muy bien, fíjate. Bueno, Carabobo, Caminos de Libertad es una función de Estado, ¿no? Hay unos recursos, yo desconozco porque no estoy vinculado al área de producción de la, Pero más allá de esta obra, pieza. pero digamos, hay unos recursos que además queda como patrimonio al servicio de todos los venezolanos a través de la Villa del Cine, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Por otro lado, hay digamos, diferentes modalidades de financiamiento, ¿no? El sector privado también está movilizado, ¿no? Sigue trabajando, ¿no? Las coproducciones internacionales sigue siendo, además, una modalidad también para producir. El cine tiene la ventaja de que permite, digamos, conversar con otras economías, conversar con otros países, ¿no? Además a través de diferentes mecanismos. Es decir, un productor puede bien irse a otro productor privado y conseguir los recursos para hacer su película, como bien puede hacerse a través digamos, de convenios internacionales. ¿Sí? Si no es mentira, no podemos negar que la agresión a nuestra economía ha impactado en el sector cultura en general. Sin embargo, como te decía, Daniela, este es un sector que trabaja, un sector que trabaja, además que le gusta lo que hace. Es decir, todos los que trabajamos en cultura estamos en este sector, en este ámbito por vocación y por amor. Bueno, el arte se manifiesta de diferentes maneras, e incluso Darwin Escalona nos dice: buenos días, invitado, ¿cómo le hago llegar un audiovisual sobre la grave problemática que carece mi estado Yaracuy? COVID, gas, gasolina, servicios públicos inoperativos, sin internet, entre otros. Bueno, contáctame si quieres a través de ellos te escriben por el Twitter. Sí. Si quieres, contáctame a través del Twitter, Sosa Sarabia, puras S y B alta, @Sosa Sarabia, y por allí, pues, no sé, puedo ayudarte. Tenemos más comentarios, incluso sobre la cultura. Como bien usted nos dice, un país sano es un país que produce cultura. Y aquí tiene un comentario que hace Ana Julia Rojas y dice: han dedicado mucho a la cultura, a pintar y poner bonito a todo, pero ayer yo vi las calles de colores se colapsaron, mal drenaje, inundaciones, se chorrearon el maquillaje. Este tipo de inversión en cultura, ¿en qué es necesario? Y en las vacunas. Mira, me está poniendo en una situación que desconozco. Es decir, Sí. yo hago cine, hago audiovisuales. El tema que ella toca, yo la verdad no sé. Yo no podría decir si de verdad no hubo una inversión en los drenajes o sencillamente la cantidad de agua que cayó colapsó eso. Sin embargo, en relación a las vacunas, es decir, ayer hubo una noticia, se están comprando una cantidad de vacunas a la hermana República de Cuba. Yo creo que hay que tener cuidado cuando ponemos por encima un ámbito en relación a otro, ¿no? Es decir, yo lo decía, o sea, oye, la cultura y el arte es un ámbito importante en una sociedad, y también, como cualquier otro ámbito, merece atención, y esa atención pues es económica, esa atención es tecnológica, esa atención es de todas las posibilidades y las necesidades que pueda arrojar el sector. Yo soy un defensor del arte y la cultura, digamos, si no podría trabajar en este ámbito. Mira, nosotros también merecemos y tenemos derecho a trabajar y a comer y a llevar comida a nuestra casa, ¿no? Tenemos a Newton Corona y dice: buenos días, es importante la recreación y el entretenimiento de los ciudadanos en medio de tantos problemas. Más sin embargo, en Chivacoa no hay cine y tampoco funciona internet. Estamos leyéndolo de manera textual. Ojalá la obra no sea para hacer política oficial.
Chivacoa, lo tendré en cuenta entonces para llevar cine para allá, claro que sí. Nos han pedido en varias oportunidades a ver si se hacen cinoforos en algunas entidades, estas entidades que de repente están pasando por dificultades en la parte eléctrica y bueno, quieren disfrutar un poco también de la cultura. Claro que sí, tomamos nota. Y sobre la cultura queremos saber cuál es el cronograma más cercano que tiene la Cinemateca actualmente. Hoy es viernes y sábado. A las 3 de la tarde en la sala MBA, en la sala Margot Benacerraf y en la sala CELARC, en Caracas y Miranda en este caso, hay función en la sala San Carlos, en la sala Tucupita y en la sala de Macuto también, hay función a las 3 de la tarde, como decía, ciclo de cine histórico venezolano. Eso es lo inmediato. Luego pues venimos a una semana de cuarentena radical, Sí. Entendemos, siempre estamos como bueno, esperando las indicaciones del presidente Nicolás Maduro en ese sentido. Y la otra semana arriba continuamos con el ciclo de cine histórico, pero ya como atendiendo otro momento de nuestra historia. ¿En Radical están haciendo alguna actividad digital que las personas puedan disfrutar a través de los dispositivos, desde casa? En este momento, en lo inmediato, la semana próxima no, el martes vamos a tener otro conversatorio dedicado al cine histórico en general. El martes pasado fue dedicado al guión específicamente, ¿no? Por aquello del relato, lo que conversábamos. Y este martes nos vamos a dedicar a conversar sobre el cine histórico con la profesora Yolanda Sueiro. Profesor, ¿a través de qué redes, a través de qué página pueden las personas ver información sobre la Cinemateca? Mira, en Instagram, Cinemateca BZLA, y en Twitter, Cinemateca BZL. Queremos agradecer su compañía. Gracias por acompañarnos al día de hoy para hablar sobre cultura en nuestro país y más en estos tiempos de pandemia y también un año electoral bastante convulso en lo que serían estos temas relacionados a la realidad venezolana. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, gracias a ustedes y bueno, a todo el equipo además, equipo técnico. Yo obviamente soy muy sensible, fui camarógrafo. Así que bueno, un especial saludo a mis colegas. Y nada, y muchísimas gracias por este espacio, además, no solo para hablar de cine, porque terminamos hablando de la cultura en general. Así es, gracias por acompañarnos. Vladimir Sosa Sarabia nos estuvo acompañando, profesor universitario, presidente de la Cinemateca Nacional y productor cinematográfico. Gracias a ustedes por la sintonía. A la pausa, regreso, más contenidos para ustedes.